en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales, en el marco de la celebración de la Semana de la Discapacidad, se llevó a cabo el evento de clausura del proyecto Emprendedores sin Límites para los 107 participantes, entre cuidadores y personas con discapacidad auditiva, intelectual, física y visual, quienes recibieron su certificado tras superar satisfactoriamente las etapas de aprendizaje. Queremos decirles que con mucho cuidado vean lo que estamos haciendo por la discapacidad, porque es la primera ciudad de Colombia que tiene una política pública de discapacidad y la primera ciudad de Colombia que hace un convenio como este para darle más capacidades a las personas que más lo necesitan. Entonces, disfruten mucho de este acto bonito. Gracias a la Fundación María Luisa, vamos a seguir caminando en equipo, a seguir trabajando, porque este trabajo, la verdad, es de resaltar, porque están beneficiando a los que más lo necesitan. Un abrazo muy grande, señora directora. Gracias, señor alcalde. Un saludo muy grande para nuestro alcalde en Manizales. Qué hermosa experiencia y qué bueno saber que tienen un alcalde con tanta vitalidad, con tanta juventud y con tantas ganas de sacar el municipio adelante. Es maravilloso. De parte de la doctora María Luisa Piraquive, del doctor César Eduardo Moreno y de la doctora Ángela Oviedo, un saludo muy especial. Este es nuestro segundo Sin Límites en Manizales. Damos un saludo a todos los observadores que tenemos del eje cafetero, porque como usted dice, señor alcalde, quieren seguir su ejemplo y para nosotros es de una grata experiencia. Por la pandemia tuvimos que crear nuevas formas, nuevas maneras de llevar el conocimiento y me alegra mucho que hayan personas de la zona rural de Manizales. Qué lindo que este Sin Límites tuvo esa característica, que tuvimos alcance a zonas muy apartadas y tenemos todo esto gracias a la virtualidad y eso es maravilloso. A nuestros cuidadores que también fueron incluidos, gracias. Bueno, el proyecto Emprendedores sin Límites es un proyecto muy bonito para la ciudad de Manizales, es un proyecto que hemos desarrollado desde la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía de Manizales y la Fundación María Luisa de Moreno. Este proyecto lo que busca es fortalecer los emprendimientos y fortalecer además el proceso de empleabilidad o los perfiles de empleabilidad de las personas con discapacidad. El proyecto Emprendedores sin Límites es un convenio que se suscribe entre la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de la Discapacidad. Este proyecto busca el fortalecimiento de los emprendimientos como estrategia de inclusión y generación de ingresos para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Desarrollado en 4 fases que son la sensibilización, la caracterización, la formación y la articulación. Como administración municipal, uno de los retos más grandes que hemos tenido en este proceso de pandemia es generar otra vez las fuentes de empleo necesarias que se han perdido por el COVID-19. Es así como Manizales, generando más empresas, con más emprendimientos, podemos buscar que estos empleos y esta oferta laboral se conecten. Los procesos de reactivación para personas con discapacidad es uno de los primeros pasos para el autoempleo y para generar oportunidades laborales que tan difícil ha sido conseguir con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nuestro proyecto se enfoca en crear equidad entre las personas y es así como estamos construyendo un Manizales más grande. Los resultados más importantes del proyecto Emprendedores sin Límites 2021 son que más de 48 emprendimientos se activaron, familias enteras, familias de personas con discapacidad y las personas con discapacidad lideraron procesos de activación económica a través de emprendimientos. Para nosotros eso es una gran ganancia. También hubo generación de puestos de trabajo y vinculación en muchos casos. Aquí en la empresa nos hemos sentido muy contentos, la verdad. Hay otras personas sordas del proyecto también aquí trabajando con nosotros y hemos observado que las personas oyentes pues no tienen como ese temor de acercarse, ¿no? Sino que se acercan, dialogamos, no nos evaden, sino que construimos esas relaciones y dialogamos y nos entendemos bien de una manera muy clara. Entonces es muy gratificante, me siento muy feliz. La convocatoria para el proyecto Emprendedores sin Límites se realiza de manera abierta a través
de redes sociales, a través de la página del proyecto y también a través de perifoneo en los barrios de la ciudad, tanto para personas con discapacidad, familiares y cuidadores que estuvieran interesados en afianzar sus conocimientos en emprendimiento y en empleabilidad. Es de esta manera como se suscriben a través de la página del proyecto 120 personas y son seleccionadas para el proceso de formación 100 de ellas. La fase de formación del proyecto Sin Límites se desarrolló durante 120 horas de formación. Parte de ellas fueron sincrónicas y parte de ellas asincrónicas. Durante este tiempo desarrollamos 3 componentes de formación muy importantes con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias en el tema humano, de emprendimiento y de empleabilidad, y adicionalmente en el componente de herramientas o uso de herramientas digitales. En este programa Sin Límites nos han enseñado cómo manejar un negocio, cómo usted sacar adelante su empresa, su emprendimiento sin ningún contratiempo. Es un cambio del cielo, la tierra al cielo. Lo que he aprendido lo pienso practicar muy bien, llevar a cabo los emprendimientos en los cuales ya tengo raíces y más que todo más conocimiento en cómo es que voy a formar en mi empresa, digamos, un emprenderismo. Requerimos 4 aspectos importantes para realizar los ajustes. El primero, en torno al tema del idioma, la lengua de señas colombiana. También fue muy importante poder realizar las audiodescripciones para transmitir la información y también poder hacer una relación entre imágenes y palabras de una manera muy sencilla para poder permitir este acceso en la virtualidad. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas sordas, ellos podían tener la oportunidad de utilizar o hacer ejercicio del bilingüismo y utilizamos un programa que se llama OBS. En una parte de la pantalla teníamos el texto de la guía y en el otro lado al mismo tiempo se estaba haciendo la interpretación de la guía. En el componente de formación humana se realizaron 3 encuentros de familia que fueron unos escenarios muy importantes de integración entre las familias y los estudiantes de nuestro proyecto. A través de estos encuentros logramos fortalecer elementos muy importantes en términos de autonomía, de la mejora de las relaciones en la familia y además la identificación de las capacidades tanto de la familia como de nuestros participantes. Lo que más me gustó es que nos dieron un curso de autoestima, de autoconocimiento, de mejorar como las habilidades y capacidades que tenemos. Sí, como a quitarnos tantas limitantes que a veces nos ponemos nosotros mismos. Al iniciar, nuestros estudiantes claramente tenían poco acercamiento a la tecnología. El acompañamiento de nuestras tutoras fue muy valioso. Y vimos cómo ese aprendizaje y esa brecha digital que se fue transformando, no solamente fue en el aspecto digital, sino también en su aspecto emocional. Nuestros estudiantes se sentían más seguros, más confiados, entendiendo que es población con discapacidad y también hay mucha población adulta. Entonces, el sentir que yo puedo, quiero y soy capaz, los hacía sentirse felices dentro del proyecto, más participativos, estaban muy pendientes, muy atentos, muy puntuales. Siempre estaba como a esa disposición de colaborar. Los tutores también valoro mucho el apoyo que tuvieron, los profes también sin ni hablar porque siempre buscaban la manera de que se nos facilitaran, digamos, y acceder a esa información de manera igualitaria. Bueno, el proceso de articulación con las empresas se llevó a cabo a través de varios seminarios dirigidos a ellos con temas que buscan quitar todas las barreras, los paradigmas que se tienen acerca de la vinculación de personas con discapacidad en ambientes laborales. Realizamos 5 webinars, Descubres las capacidades para emprender.
estos webinars fueron un complemento a todo el proceso que se hizo durante el proyecto Emprendedores Sin Límites 2021 para que muchas más personas con discapacidad, los familiares, la comunidad conociera el método que se trabaja, el método de autoría de la doctora María Luisa, y también empezar a descubrir todo ese potencial para emprender, fortalecer las familias emprendedoras, activarlos productivamente. Los emprendimientos que fueron acreedores del Capital Semilla fueron seleccionados por varios criterios que fueron tenidos en cuenta. Fueron calificados por docentes, asesores, evaluadores, y los 10 emprendimientos con mayores puntajes fueron los seleccionados para la asignación de este Capital Semilla. Pues cuando me dijeron que solamente venían de visita a ver cómo íbamos y una entrevista, preguntas y ya, pero no me esperaba que llegaba el regalo como la Capital Semilla. Lo que siento realmente es que mucha felicidad y muchos agradecimientos a ustedes de que ya puedo tener una oportunidad de emprender y crecer como emprendedor. Y lo que yo espero es poder ayudar a personas con discapacidad auditiva. Todo el esfuerzo puede que es muy difícil, pero seguro vale la pena. La doctora María Luisa Piraquive, viendo el gran potencial, el compromiso de los estudiantes de Emprendedores Sin Límites en Manizales, decidió dar un aporte, decidió aunar esfuerzos con los donantes y se entregó un capital semilla más pequeño, pero a 39 personas que de una forma u otra pudieron tener ese recurso para empezar sus emprendimientos. No, pues es que no hay forma de agradecer, solamente mil gracias a la Alcaldía de Manizales, a la Oficina de la Discapacidad de Manizales, a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, porque pensaron en nosotros, porque nos apoyaron, porque vieron que podemos brindar más por esas capacidades que nos ayudaron a redescubrir y que podemos ofrecerlas al mundo. La verdad, mil gracias, Dios los bendiga. Cabe resaltar que durante el evento de clausura se hizo la entrega simbólica a 10 emprendimientos que fueron acreedores de un Capital Semilla y 39 más recibieron ayudas por parte de la doctora María Luisa Piraquive, representado en suministros y materiales con los que podrán impulsar sus emprendimientos. De igual forma, posterior a la clausura, como parte del proyecto, se llevó a cabo una feria de emprendimiento y empleabilidad, donde los participantes de Emprendedores Sin Límites expusieron sus productos y servicios a los visitantes. Muy agradecida con la Fundación, la Alcaldía, la doctora María Luisa Piraquive, que mejor dicho, de antemano, mil gracias.